Seguimos hallando la expresión algebraica de una función, la fórmula que relaciona dos variables. Ejercicios un poco complicados. Este tiene dos apartados completamente independientes. El apartado A dice, un rectángulo tiene un perímetro de 200 centímetros. Aquí tenemos el rectángulo. Llama x a la longitud de la base. Bien, pues va a ser x la longitud de la base. Tenemos tres apartados. Apartado A1. Halla la fórmula que da el perímetro en función de x. X es la base, eso no va a cambiar. Voy a llamar P al perímetro, el perímetro del rectángulo. Me dicen que el perímetro es de 200 centímetros. Entonces, ¿qué ocurre? Si x vale, por ejemplo, 1 centímetro, ¿cuánto vale el perímetro? Y si la x vale 2, 200. Y si la x vale x, lo que quieras, pues 200. Claro, es que P no depende de x, P es 200. No obstante, esto es una función, se llama una función constante. Hemos contestado la 1. Vamos a ver la 2, que es más difícil. Halla la fórmula que da la altura en función de x. Voy a llamar a la altura h, por ejemplo. H es la altura. Tenemos que dejar la h en función de x. Tenemos que hallar la fórmula que relaciona x con h. Me ayudo de una tabla como antes, como suelo hacer, para que lo entendáis mejor. Piensa por un momento que la x vale 10. ¿Cuánto vale la h? Piensa que el perímetro tiene que ser 200 centímetros. Aquí tengo x también, aquí tengo h. La suma de los cuatro lados es 200. Es decir, si x es 10, pongo un 10 aquí y aquí, ¿cuánto vale h? Insisto, los cuatro lados suman 200, por tanto podría decir lo siguiente, 10 más 10 más h es igual a 200. De aquí hallamos la h. Solo que 2h es igual a 200 menos 2 veces 10. La h es la mitad. La h es la mitad de este número. Lo hago así, ahora veréis por qué. Opero ahora 200 menos 20 es 180, la mitad 90. Claro, si x solamente mide 10, esto tiene que medir 90 para que los dos sumen 100, 100 más 100, 200 centímetros, ¿no? Bien, pero esto era un caso cuando la x era 10. Pero ¿y si la x es, pues eso, un número x cualquiera? Pues lo mismo que antes os he dicho, tengo que decir lo siguiente, x más x más h, esto es el perímetro y sabemos que es igual a 200. Despeja la h, tenemos h más h es 2h, igual a 200 menos x más x 2x menos 2x. Claro, lo mismo que puse aquí, pero en lugar de 10 pongo x. Ahora la h pasa dividiendo. Claro que al dividir entre 2 se puede simplificar, los dos términos son múltiplos de 2 y la h, lo pongo aquí, es igual a 100 menos x. Pues esto es lo que buscaba. La h es 100 menos x. Voy a decir algo más. Piensa que la x no puede ser cualquier número. Por ejemplo, la x tiene que ser mayor o igual que 0, ya que números negativos no tienen sentido. Pero también la x tiene que ser menor o igual que 100, porque más de 100 es imposible, ya que si la x es más de 100, el perímetro no puede ser 200, ¿no? Tampoco tiene sentido el igual, porque en el caso de que fuera 100 no sería un rectángulo, sería un segmento. Igual puedo decir para x igual a 0, no tendría entonces base. La función es esta y el dominio de definición es mayores que 0, menores de 100. Como veremos más adelante, esta es una función lineal. Ya veremos que todas las funciones lineales son de la forma igual a mx más n. M es la pendiente. Aquí la m es menos 1 y la n es más 100. Apartado A3. Haya la fórmula que da el área en función de x. Aquí ha faltado decir que da el área en función de x. Bien, todo el mundo sabe que el área de un rectángulo es base por altura, o lado por lado, también se dice. Tenemos que hallar el área en función de x. Para eso voy a utilizar el resultado anterior. Si la base es x, sabemos que la altura es 100 menos x,
para que de esa forma el perímetro sea 200. Así que el área es base, que es x, por la altura, que es 100 menos x. Esta es la ley, la fórmula que relaciona x con y. Bueno, ahora esta vez x con a, donde a es el área que teníamos que haberlo definido. Lo primero que hay que hacer siempre es definir las variables. Podemos dejarlo así o quitar este paréntesis. X por 100 es 100x menos x al cuadrado. Lo pongo aquí también. Lo escribo de mayor a menor grado el polinomio. Esta no es una función lineal, es una función cuadrática y la estudiaréis en cuarto de la ESO. Se llama cuadrática porque este polinomio es de segundo grado. Aunque lo estudiéis en cuarto de la ESO, lo voy a escribir ahora. Y deciros también que la gráfica es una parábola y no una recta, como pasa con las funciones lineales. No digo nada más, ya lo estudiaréis el próximo curso. Apartado B. Dado un triángulo equilátero, sabéis, triángulo con los tres lados iguales, que obliga a tener los tres ángulos también iguales. B1. Halla la función que relaciona el perímetro con la medida del lado. Claro, es que los tres lados son iguales. Voy a llamar x a la longitud del lado y tengo que relacionarlo con el perímetro. Voy a llamar p al perímetro de este triángulo. Tenemos que hallar la ley, la función que relaciona la p con la x. X es la variable independiente, p la variable dependiente. Aunque es muy sencillo, voy a hacer como antes una tabla de valores. Si por ejemplo el lado mide 2, ¿cuánto vale el perímetro? El perímetro, la suma de los lados será 2 más 2 más 2. Será 3 por 2, 6. Si mide 5, pues será 3 por 5, 15. Si mide x, siendo x cualquier número, el perímetro será el triple de x. Pues esto es lo que buscaba. El perímetro, en función de x, es 3 por x. Es también una función lineal, una recta en el plano, y al ser la n igual a 0, pasa por el origen, por el 0, 0. Se dice también que es una función proporcional, lo veremos ahora después. Claro, proporcional porque el perímetro es el triple del lado. B2. Halla la función que relaciona la altura con la medida del lado. Ya hemos llamado x a la longitud del lado, pues voy a llamar h a la altura del triángulo. Y lo que tenemos que hacer es dejar la altura en función de x. X es la variable independiente, h la variable dependiente. Bien, necesitamos recordar algo de geometría en el plano. La altura es esta. Y al ser un triángulo equilátero, la altura va a partir en dos triángulos exactamente iguales. Eso ocurre siempre en triángulos isósceles. Un equilátero es un caso particular de isósceles, ¿verdad? Para poder dejar la altura en función de x, tenemos que darnos cuenta que este ángulo es de 90 grados. El triángulo que estoy marcando ahora en verde es un triángulo rectángulo. Voy a llamar este vértice A, B, C. Entonces aplicamos el teorema de Pitágoras al triángulo rectángulo ABC. Recuerda que el teorema de Pitágoras nos dice que la hipotenusa al cuadrado es la suma de los cuadrados de los catetos. Y en este triángulo la hipotenusa es este lado que mide x, claro, es uno de los lados del triángulo equilátero. Este cateto mide h y este cateto mide la mitad de x. Tenemos entonces la siguiente igualdad. La hipotenusa, que es x, al cuadrado es igual a la altura al cuadrado más este cateto, que es x medios, al cuadrado. De aquí solamente lo que tengo que hacer es despejar la h para así poder dejar la h en función de x. Paso las x al primer miembro, me queda x al cuadrado menos, esto aquí es x medios por x medios, es decir, x al cuadrado partido de 4. Esto es igual a h al cuadrado. Vamos a hacer esta suma, o mejor dicho, resta de fracciones. Me queda 4 de denominador y de numerador 4x al cuadrado menos x al cuadrado. Eso es igual a h al cuadrado. Insisto, hay que despejar la h
4x al cuadrado menos x al cuadrado son 3x al cuadrado partido de 4. Esto es igual a h al cuadrado. Ya por último despejamos la h. Para despejar la h lo que hacemos es hallar la raíz cuadrada en los dos miembros. La raíz cuadrada de h al cuadrado es h, claro. Y la raíz cuadrada de esto, pues lo escribo. Bien, igual pensáis que aquí hay que poner más y menos. Bueno, sí y no, porque la altura tiene que ser un número positivo, no tiene sentido altura negativa. Nos quedamos con la solución positiva. Se puede dejar así ya, pero como habéis visto propiedades de las raíces, sabéis que esto es igual a la raíz cuadrada de 3 por la raíz cuadrada de x al cuadrado partido de la raíz cuadrada de 4, ya que está aquí multiplicando, ¿no? La raíz cuadrada de x al cuadrado es x, la raíz cuadrada de 3 pues es raíz cuadrada de 3, la raíz cuadrada de 4 es 2, lo puedo dejar así. Bien, hemos llegado a lo que buscaba, la altura en función de la x. Me queda que la h es raíz cuadrada de 3 partido de 2 por x. X un número mayor que 0 para que tenga sentido y tenga un triángulo. Observa que también es una función lineal. La m es este número y la n es 0. Por tanto, la gráfica es una recta. Es más, es una función proporcional como esta, porque la n es 0. Claro, y es que si la x es 0, la altura tiene que ser 0. Terminamos con un apartado B3 que dice: halla la función que relaciona su área con la medida del lado. Bien, ahora es el área del triángulo, lo que va a ser la variable dependiente. Tengo que hallar la fórmula que relaciona la A con la X, con la base. Aquí tenéis que recordar que el área de un triángulo es base por altura partido de 2. La base es X. La altura depende de X de esta manera. Raíz cuadrada de 3 partido de 2 por X. Y todo dividido entre 2. X por X es X al cuadrado. Y al dividir estas fracciones me queda raíz cuadrada de 3 en el numerador partido de 4. Pues ya he encontrado la función. Me queda raíz cuadrada de 3 partido de 4 por x al cuadrado. Esta función no es lineal como lo fue esta y esta. Es como esta, es cuadrática. Este polinomio es de segundo grado. Este número es un tanto extraño, pero no deja de ser un polinomio de segundo grado. La gráfica es una parábola y lo estudiaréis en cuarto de la ESO. Aunque tal vez el programa de matemáticas cambie y lo estáis estudiando en este curso.